Él tenía 3 hijos pequeños, una casa a punto de derrumbarse y un corazón tan cansado que apenas podía latir. Cuando puso el anuncio en el periódico pidiendo una esposa, sabía que estaba desesperado. Lo que no imaginaba es que todas las mujeres que aparecieran huirían antes de que el sol se ocultara. Todas, menos una. Miguel Santos se levantaba todos los días antes de que cantara el gallo. A sus 38 años parecía tener 60. Sus manos callosas, el rostro marcado por el sol y una tristeza en los ojos que nadie podía ignorar. Hacía 2 años que su esposa había partido de este mundo, llevada por complicaciones en el parto de la pequeña Anina. Desde entonces, intentaba encargarse de todo solo, la siembra, la casa, los 3 hijos. Pero la verdad era simple y dolorosa. Se estaba hundiendo. La finca que una vez estuvo organizada ahora parecía un campo de batalla perdido. El techo de la casa tenía goteras en 3 habitaciones. La cerca del fondo estaba caída desde hace meses. Las gallinas entraban a la cocina cuando querían y los niños, pobres, vivían con ropa remendada, el cabello desordenado y esa mirada asustada de quien perdió a su madre demasiado pronto. Pedrino, el mayor con sus 8 años, intentaba ayudar a su padre en todo. Se levantaba temprano, sacaba agua del pozo, cuidaba a los hermanos menores, pero era solo un niño intentando ser adulto demasiado rápido. Joaocino, de 5 años, corría por la casa haciendo ruido, como si el movimiento constante pudiera llenar el vacío que dejó su madre. Y Anina, la pequeña de apenas 2 años, lloraba cada noche buscando el abrazo que nunca volvería. Miguel no soportaba más ver eso, no soportaba más preparar comida quemada, dormir con el llanto de su hija resonando por toda la casa, levantarse ante el caos diario. Necesitaba ayuda, necesitaba a alguien. Entonces, en una tarde de coraje prestado, se sentó a la mesa de la cocina con papel y lápiz y escribió el anuncio que cambiaría su vida. Las palabras salieron directas, crudas y honestas, como él siempre fue, hombre honesto, trabajador, busca esposa para formar familia. Tengo 3 hijos pequeños. Ofrezco hogar sencillo, pero digno. Quien tenga valor de empezar de nuevo, aparezca. Lo leyó 3 veces antes de ponerlo en el sobre. No era bonito, ni romántico, pero era verdadero. Y la verdad era todo lo que tenía para ofrecer en ese momento. El anuncio salió en el diario de la región un viernes. Miguel no esperaba mucho, quizá una respuesta, tal vez 2. Pero para su sorpresa, la semana siguiente apareció la primera mujer. Era joven, bien vestida, con una sonrisa educada y ojos curiosos. Miguel la recibió con toda la cortesía que pudo reunir, mostró la casa, presentó a los niños. Ella miró alrededor, vio las goteras, el fogón viejo, los juguetes tirados por el suelo. Sonrió educadamente, dijo que necesitaba pensarlo con calma y nunca más volvió. La segunda llegó días después. Era mayor, también viuda, parecía más preparada para la dura realidad. Miguel sintió un hilo de esperanza, pero cuando Joaocino derrumbó leche sobre su falda durante el desayuno y Anina empezó a llorar pidiendo abrazo, la mujer se levantó, limpió la ropa con un pañuelo y dijo que eso era demasiado para ella. Se fue antes de la cena. Se pasó un mes, el anuncio ya estaba viejo en el periódico. Miguel había dejado de esperar. Volvió a la rutina pesada de siempre, levantarse temprano, trabajar hasta que el cuerpo doliera, cuidar a los niños como podía, dormir exhausto y repetirlo todo al día siguiente. Aceptó que sería así hasta el final, él solo contra el mundo, intentando hundirse por completo. Pero una mañana de cielo despejado, mientras estaba en el corral arreglando la cerca, escuchó el ruido de una carreta deteniéndose frente a la casa. No esperaba visita. Se limpió las manos sucias en el pantalón y caminó hacia el frente. Y fue entonces cuando la vio. Una mujer bajó de la carreta con una sola maleta en las manos. No era joven ni vieja. Estaba en el medio, con un rostro sereno y ojos que parecían haber visto mucho en la vida. Llevaba un vestido sencillo,
el cabello recogido en un moño y cargaba la maleta como si no pesara nada. Lo que más llamó la atención de Miguel fue su expresión. No mostraba curiosidad ni miedo. Era determinación. «Buenos días», dijo ella con voz tranquila. «Vengo por el anuncio». Miguel parpadeó, confundido. «El anuncio ya tiene más de un mes», respondió. «Lo sé», dijo ella. «Me tomó tiempo reunir valor, pero ahora estoy aquí y no vine a visitar, vine para quedarme». Algo en su voz hizo que el corazón de Miguel latiera distinto, pero lo que ella aún no sabía era que esa no sería solo la historia de una mujer valiente que decidió quedarse. También sería la historia de una deuda antigua que finalmente se pagaría. Miguel quedó paralizado, sin saber qué decir. La mujer frente a él no parecía asustada ni arrepentida. Solo lo miraba con esa calma extraña, como si conociera el lugar, como si supiera lo que encontraría allí. «Mi nombre es Leonora Ferreira», dijo, extendiendo la mano. «Soy profesora. Nunca me casé, no tengo familia propia. Leí su anuncio y pensé que podría ser útil aquí». Miguel estrechó su mano, aún desconfiado. «Sabe usted que tengo 3 hijos pequeños, ¿verdad? Una casa que necesita muchos arreglos, trabajo pesado en la siembra y poco dinero para ofrecer». Leonora asintió. «Sé todo eso. Está escrito en el anuncio». «¿Y aún así vino usted?», preguntó Miguel, sin ocultar la incredulidad en su voz. «Aún así vine», respondió ella con una leve sonrisa. «¿Puedo entrar?». Miguel la condujo hacia dentro de la casa. Los niños estaban en la sala. Pedrino miró a la desconocida con esa expresión seria que había desarrollado en los últimos meses. Joaocino dejó de jugar y se escondió detrás del hermano mayor. Anina, en el suelo con una muñeca de trapo, empezó a llorar suavemente. Leonora no se inmutó, se agachó a la altura de la niña, manteniendo distancia respetuosa, y dijo con voz dulce: «Hola, pequeñita. ¿Qué muñeca tan linda tienes? ¿Cómo se llama?». Anina detuvo el llanto un instante, miró la muñeca y luego a Leonora, pero no respondió. «Está bien», dijo Leonora poniéndose de pie. «Cuando quieras contarme, estaré aquí para escuchar». Caminó por la casa con atención, observando cada rincón. Vio las goteras en el techo, los muebles viejos, la cocina desordenada, la ropa de los niños apilada en una silla esperando para lavarse. No hizo ningún comentario negativo, solo miraba como quien evalúa el trabajo que tendría por delante. Miguel la seguía en silencio, esperando el momento en que dijera que era demasiado, que había cambiado de idea, que se iría, como todas las demás. Pero ese momento no llegó. «Es una buena casa», dijo Leonora finalmente. «Solo necesita cuidado. Y estos niños son hermosos, solo necesitan cariño». Miguel sintió un nudo en el pecho. Hacía mucho tiempo que nadie hablaba así, con esa simple y directa amabilidad. «¿Está segura de lo que está haciendo?», preguntó, dando una última oportunidad para retroceder. Leonora lo miró a los ojos. «Estoy más segura de esto que de cualquier otra cosa en mi vida». Entonces algo removió la memoria de Miguel. Esos ojos, esa manera de hablar, algo en ella le resultaba familiar. «¿Ya nos conocemos?», preguntó, frunciendo el ceño. Leonora dudó un instante. Su rostro cambió, se volvió más serio, emocionado. «Sí, nos conocemos, Miguel, hace mucho tiempo». Él se confundió aún más. «¿De dónde?». Ella respiró hondo, como reuniendo valor para contar algo importante. «Hace 10 años», empezó Leonora, «tenía 22 años, recién me graduaba como profesora y iba a mi primera escuela. Tomé un aventón en una carreta vieja. A mitad del camino, los caballos se asustaron con un ruido. La carreta volcó. Quedé atrapada debajo, con la pierna rota, sin poder moverme. Estaba sola en aquel camino de tierra, sin nadie cerca. Creí que moriría allí». Miguel sintió que algo se removía dentro de él,
un recuerdo lejano, difuso, intentando surgir. Leonora continuó, pero entonces apareció un hombre joven. Se detuvo, me sacó de debajo de la carreta, improvisó una férula en mi pierna, y me llevó al médico más cercano. Pagó el tratamiento con el dinero que tenía. Le pregunté su nombre. Me dijo, Miguel Santos, estoy casado, vivo en la hacienda del Valle, cuídese, joven. Y se fue. El silencio en la sala era pesado. Miguel recordó. La imagen volvió clara como agua de río. Una joven asustada con dolor, la carreta volcada en medio del camino. Él regresaba de la ciudad ese día. Había vendido unos sacos de maíz. Se detuvo a ayudar porque era lo correcto. Nunca imaginó que esa joven volvería algún día. «Era usted», susurró, aún procesando. «Sí», confirmó Leonora con los ojos brillantes. «Nunca olvidé lo que hizo. Nunca olvidé su bondad. Cuando vi su nombre en el periódico, supe que era mi turno de retribuir». Miguel sintió que las piernas le flaqueaban. Se sentó en una silla, aturdido. «Pero solo hice lo que cualquiera habría hecho», murmuró. «No», dijo Leonora con firmeza. «Muchas personas habrían pasado de largo. Usted se detuvo. Ayudó. Pagó al médico aún sin conocerme. Y ahora soy yo quien va a ayudarlo a usted y a estos niños». Los niños escuchaban en silencio, sin comprender todo, pero sintiendo que algo importante ocurría. Pedrino se acercó un poco, curioso. Joaocino salió de detrás de su hermano. Hasta Anina dejó de llorar. Leonora los miró con ternura. «¿Puedo quedarme?», le preguntó a Miguel. «No como visita, sino como parte de esta familia». Miguel no respondió de inmediato. Tenía un nudo en la garganta, mezcla de gratitud, alivio y miedo. Miedo de que fuera demasiado bueno para ser verdad. «Está bien, puedes quedarte», dijo finalmente con voz ronca. Leonora sonrió. Era un gesto sincero, sin segundas intenciones, sin falsedad. «Entonces voy por mis cosas en la carreta y empezaré a organizar esta casa». Salió y regresó con la maleta. No era grande, ni llena de ropa fina. Era simple, práctica, de quien sabe vivir con poco. Miguel la observaba con admiración creciente. ¿Quién era esa persona que tuvo el valor de empezar de nuevo en un lugar desconocido, con una familia que no era suya, por una deuda de gratitud? Pero lo que Miguel aún no sabía era que los días siguientes traerían desafíos que pondrían a prueba esa valentía de maneras que nadie imaginaba. Los primeros días fueron extraños para todos. Leonora se levantaba temprano, antes de que Miguel saliera al campo. Preparaba el café, ordenaba la cocina, lavaba la ropa acumulada. Los niños la observaban desde lejos, todavía desconfiados, aún con miedo de acercarse. Ella no forzaba nada, solo hacía su trabajo, tarareaba bajito y sonreía cuando se cruzaba con alguno de ellos en el pasillo. Pedrino fue el primero en romper el hielo. Una mañana, mientras Leonora preparaba el café, apareció en la cocina con expresión seria. «¿Usted también se va a ir?», preguntó directo, sin rodeos. Leonora detuvo lo que estaba haciendo y se agachó a su altura. «¿Por qué piensas eso, Pedrino?». «Porque todas las otras se fueron», respondió el niño con los ojos vidriosos. «No somos lo suficientemente buenos». El corazón de Leonora se quebró. Tomó sus manos con delicadeza. «Escucha bien lo que te voy a decir. No soy como las otras. Vine para quedarme de verdad, no importa lo que pase». «¿Pero por qué?», insistió Pedrino. «Ni siquiera nos conoce». Leonora pensó antes de responder. «Porque tu padre me ayudó cuando más lo necesitaba y porque ustedes merecen a alguien que los cuide con cariño». Pedrino examinó su rostro buscando mentiras. No encontró ninguna. «¿Prometes que no te irás?». «Prometo», dijo Leonora con firmeza, «siempre cumplo mis promesas». A partir de ese día, Pedrino comenzó a ayudar a Leonora en las tareas.
Le mostraba dónde estaban las cosas, contaba las manías de cada hermano, enseñaba los caminos de la finca. Joacino también empezó a soltarse poco a poco. Descubrió que Leonora sabía hacer avioncitos de papel y tenía paciencia para jugar con él. Anina era la más difícil. Seguía llorando por las noches, seguía asustada, seguía buscando a la madre que nunca volvería. Una noche, su llanto fue particularmente fuerte. Miguel se levantó para calmar a la niña, pero Leonora lo detuvo con un gesto suave. «Déjame intentar», pidió ella. Miguel dudó, pero aceptó. Leonora entró al cuarto de la niña, la tomó con cuidado y comenzó a mecerla lentamente. Cantó una canción de cuna que su propia madre le cantaba cuando ella era pequeña. Anina lloró un poco más, pero poco a poco se calmó, se acurrucó en el regazo de Leonora y finalmente se durmió. Miguel observó todo desde la puerta del cuarto. Sintió algo moverse dentro de su pecho, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. No era solo gratitud, era algo más profundo, más intenso. Cuando Leonora salió del cuarto, se encontraron en el pasillo oscuro. «Gracias», susurró él. «De nada», respondió ella. «Para eso estoy aquí». ¿Estás siguiendo esta historia? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Harías lo que hizo Leonora? ¿Tendrías el valor de empezar de nuevo así? Quiero mucho saber tu opinión. Las semanas pasaron, la casa fue cambiando poco a poco. Las goteras se repararon, la cerca del fondo se levantó, la cocina se organizó. La ropa de los niños, antes remendada y sucia, ahora estaba limpia y bien cuidada. Los vecinos comenzaron a notar los cambios, y con los cambios llegaron los rumores. Dicen que Miguel consiguió una mujer para vivir con él, comentaba doña Lourdes en la tienda. Debe estar desesperado, respondía doña Amelia, negando con la cabeza. Pobre mujer, no sabe en qué se metió. Algunas personas decían que Leonora era interesada, que solo quería la tierra. Otras, que estaba loca por dejar su vida de profesora para cuidar hijos ajenos. Incluso hubo quienes aseguraban que debía tener algún defecto escondido, si no, no aceptaría esa situación. Pero la peor reacción vino de donde Miguel menos lo esperaba, su suegra, doña Carmen. La mujer apareció en la finca un sábado por la tarde, con el rostro cerrado y los ojos llenos de acusación. Entró en la casa sin permiso, miró a Leonora de arriba abajo y dijo con voz dura, «¿Entonces eres tú quien intenta tomar el lugar de mi hija?» Leonora respiró hondo. «No intento reemplazar a nadie, doña Carmen. Solo estoy ayudando a esta familia». «Ayudando», repitió la suegra con desprecio. «¿Quieres aprovecharte de la debilidad de mi yerno? ¿Quedarte con la tierra, con la casa?» Miguel intentó intervenir. «Doña Carmen, por favor, usted no entiende la situación». «Sí entiendo muy bien», cortó ella. «Mi hija murió hace 2 años y usted ya la está reemplazando. ¡Qué vergüenza, Miguel! ¡Qué vergüenza!». El silencio que siguió fue incómodo. Los niños escucharon todo desde el cuarto y se asustaron. Miguel sintió la ira subir por su pecho, pero antes de que pudiera responder, Leonora se adelantó. Con voz calma, pero firme, dijo, «Doña Carmen, lamento mucho la pérdida de su hija. Debe ser un dolor terrible, pero estos niños necesitan cuidado. Miguel necesita ayuda y estoy aquí porque quiero estar, no por interés. Si realmente ama a sus nietos, lo entenderá». Doña Carmen se puso roja de rabia. «No tienes derecho a hablar de mi hija. No la conociste. No sabes lo que representaba». Leonora no retrocedió. «Tiene razón, no la conocí y nunca intentaré reemplazarla, pero puede intentar dar a estos niños el cariño que necesitan ahora. Eso no deshonra la memoria de su hija. La honra». La suegra miró a Leonora con odio, luego a Miguel con decepción. «Te arrepentirás, Miguel Santos. Verás que esta mujer no es lo que parece, y cuando eso pase, no vengas a pedirme ayuda». Se fue,
golpeando la puerta. El ruido retumbó por la casa como un trueno. Miguel se hundió en una silla, exhausto. Leonora se acercó y puso la mano en su hombro. Todo estará bien, dijo. Superaremos esto juntos. Pero ninguno de los dos imaginaba que esa sería solo la primera de muchas tormentas, y la más grande estaba más cerca de lo que pensaban. Después de la visita de doña Carmen, todo se volvió más difícil. La suegra difundió entre los vecinos que Leonora era una oportunista que había llegado de la nada para robar la familia de su hija fallecida. La gente comenzó a mirarla de reojo cuando iba al pueblo a comprar provisiones. Las conversaciones se detenían al pasar ella. Los saludos se volvieron fríos, distantes. Leonora fingía no importarle, pero Miguel veía la tristeza en sus ojos cuando regresaba del pueblo. Veía cómo contenía las lágrimas, cómo respiraba hondo antes de entrar a la casa para no preocupar a los niños. Eso lo enfurecía. Esa mujer había dejado su vida atrás para ayudarlos, y a cambio recibía desprecio y juicio. Una noche, después de que los niños durmieran, Miguel y Leonora se sentaron en la terraza. El silencio del campo los envolvía, interrumpido solo por el sonido de los grillos. Leonora, comenzó él con vacilación. No puedo dejar de preguntar. ¿Por qué soportas todo esto? Los rumores, las miradas. Mi suegra tratándote mal. Podrías haberte ido en cualquier momento, volver a tu vida de antes. Leonora permaneció en silencio un largo momento, mirando las estrellas. ¿Sabes qué aprendí en la vida, Miguel? Que la bondad se paga con bondad. Tú me salvaste cuando estaba sola y herida. No me conocías, no tenías nada que ganar, pero aún así me ayudaste. ¿Cómo podría dar la espalda ahora que eres tú quien necesita? Pero esto es diferente, argumentó Miguel. Solo te llevé al médico. Estás sacrificando toda tu vida. No es sacrificio cuando se hace de corazón, respondió ella, volviéndose para mirarlo. Estos niños me conquistaron. Esta casa me conquistó, ¿y tú? Ella dudó, sonrojándose levemente en la oscuridad. Tú también me conquistaste. Miguel sintió el corazón acelerarse. No esperaba aquella confesión. No sabía qué decir. Leonora, yo. Ella levantó la mano, interrumpiéndolo con gentileza. No necesitas decir nada ahora. Sé que aún llevas a tu esposa en el corazón. Sé que es demasiado pronto. Solo quiero que sepas que estoy aquí, no por obligación, sino porque elegí estar. Los días siguientes trajeron una rutina más ligera. Miguel empezó a conversar más con Leonora. Le contaba sobre la finca, sobre los planes que tenía para mejorar la cosecha, sobre los recuerdos de cuando se casó por primera vez. Leonora escuchaba con atención, sin juicios, sin prisa. A veces daba sugerencias, otras veces permanecía en silencio, ofreciendo compañía. Los niños también estaban cambiando. Pedrino sonreía más. Joacino había vuelto a jugar con la energía de un niño feliz. Y Anina, la pequeña Anina, había comenzado a llamar a Leonora Nora. No era madre todavía, pero era el inicio de algo. El apodo se quedó. Pronto, todos en la casa llamaban a Leonora Doña Nora. Pero la paz duró poco. Una tarde, Anina comenzó a sentirse mal. Primero solo tosía, luego llegó la fiebre. Por la noche, la niña ardía en fiebre, temblando bajo las cobijas, con los labios pálidos y los ojos vidriosos. Miguel entró en pánico. Leonora mantuvo la calma, pero Miguel veía el miedo en sus ojos. También necesito ir por el médico, dijo él, tomando el sombrero. No, espera, dijo Leonora. Tomará horas ir a la ciudad y regresar. Hagamos lo que podamos aquí mientras tanto. Preparó compresas frías, hizo té de hierbas, mantuvo a la niña hidratada. Miguel se quedó al lado de la cama toda la noche, sosteniendo la manita caliente de su hija, rezando bajito para que la fiebre cediera.
A las primeras horas de la mañana, Miguel no aguantó más. Voy por el médico ahora, dijo, levantándose. Pero cuando iba a salir, Leonora sostuvo su brazo. Espera, siente. Miguel obedeció, confundido. Leonora puso la mano en la frente de Anina y sonrió. La fiebre bajó. ¿Está viendo? Ella estará bien. Y efectivamente, estaba bien. Anina abrió los ojitos, aún débil, pero lúcida. Sed, murmuró. Leonora corrió por agua. La niña bebió despacio y volvió a dormir, esta vez un sueño tranquilo, no el agitado por la fiebre. Miguel sintió las piernas flaquear de alivio, cayó de rodillas junto a la cama y lloró. Lloró de alivio, de cansancio, de gratitud. Leonora se arrodilló junto a él y abrazó sus hombros. ¿Está todo bien ahora? Está bien, dijo Miguel, abrazándola de vuelta, fuerte, desesperado. Gracias, susurró en la curva de su cuello. Gracias por estar aquí. Gracias por no irte. Gracias por cuidarla como si fuera tuya. Se quedaron así un largo momento, abrazados en el suelo del cuarto, con la luz de la mañana entrando por la ventana. Y fue en ese instante que Miguel comprendió algo que había intentado negar por semanas. Se estaba enamorando de Leonora. No era el mismo amor que sintió por su primera esposa. Era diferente, más maduro, más consciente, pero era amor verdadero, y eso lo asustaba profundamente. Amar de nuevo significaba arriesgarse de nuevo, abrir el corazón a la posibilidad de perderlo todo otra vez. Y Miguel no sabía si tenía el valor, pero al mirar a Leonora, ver cómo cuidaba de Anina, recordando todo lo que había hecho por ellos, empezó a pensar que quizá, solo quizá, valiera la pena intentarlo. Sin embargo, algo estaba por suceder que pondría a prueba esa decisión de un modo que jamás imaginó. La recuperación de Anina trajo alivio a la casa, pero también despertó algo en Miguel que no podía ignorar. Observaba a Leonora cuidar a la niña con tanta dedicación, paciencia, amor. Veía cómo preparaba las comidas favoritas de cada niño, cómo remendaba la ropa con esmero, cómo transformaba aquella casa en un verdadero hogar. Su corazón se rendía poco a poco contra su propia voluntad, pero la culpa lo corroía. Por la noche, solo en el cuarto, miraba el retrato de su difunta esposa en la pared y sentía que traicionaba su memoria. ¿Cómo podía desarrollar sentimientos por otra tan rápido? Ella había muerto hacía solo 2 años. Pero las niñas no tenían esas dudas. Para ellas, Leonora ya era parte de la familia. Pedrino la buscaba para contarle su día. Joacino quería que jugara con él toda la tarde. Y Anina, tras la enfermedad, se había apegado aún más. Llamaba a Nora a cada rato, pedía colo, dormía mejor cuando ella estaba cerca. Era como si la niña finalmente encontrara lo que buscaba desde que su madre partió. Un domingo, el padre de la ciudad apareció en la finca. No era una visita social. Había venido a pedido de doña Carmen. Miguel, necesitamos hablar, dijo con tono grave. ¿Sobre qué, padre? Sobre su situación con esta mujer que vive aquí. Miguel sintió la ira subir. Leonora me está ayudando con los niños y la casa. No veo problema en eso. El padre negó con la cabeza. Pero la gente está comentando, Miguel. No es apropiado que un hombre y una mujer vivan bajo el mismo techo sin estar casados. Está generando escándalo. Leonora, que escuchaba desde la cocina, salió y se unió a la conversación. ¿Está diciendo que debo irme, padre? El padre dudó. No digo eso exactamente, pero tal vez sería mejor si la situación se regularizara. ¿Regularizada cómo?, preguntó Miguel, ya intuyendo la respuesta. Casándose, respondió el padre simplemente. Si se casaran, acabarían los rumores y doña Carmen no tendría más que reclamar. Miguel y Leonora se miraron. Ninguno había considerado esa posibilidad concretamente. Padre, comenzó Miguel,
Aún llevo a mi difunta esposa en el corazón. No sé si estoy listo. El padre puso la mano en su hombro. Hijo, tu esposa ya descansa en paz. Los niños necesitan una madre, tú necesitas una esposa. Y esta joven claramente se preocupa por todos ustedes. A veces Dios pone a las personas correctas en nuestro camino justo cuando más las necesitamos. Después de que el padre se fue, Miguel y Leonora permanecieron sentados en la mesa de la cocina, en silencio. Los niños jugaban afuera, ajenos a la conversación seria de los adultos. No estás obligada a esto, dijo Miguel finalmente. No te cases conmigo solo para acabar con los rumores. Leonora miró sus manos. ¿Y si no es solo por los rumores? ¿Y si es porque quiero quedarme aquí de verdad? ¿Porque estos niños ya son míos en el corazón? Porque tú también te has vuelto importante para mí. Miguel sintió el corazón apretarse. Leonora, no quiero que te sientas presionada. No me siento presionada, respondió ella, mirándolo a los ojos. Me siento esperanzada. Miguel tomó su mano sobre la mesa. Tengo miedo, confesó. Miedo de amar de nuevo y perderlo todo otra vez. Miedo de no ser suficiente. Miedo de decepcionarte a ti y a los niños. Leonora apretó su mano de vuelta. Yo también tengo miedo, Miguel. Miedo de no poder ser la madre que estos niños merecen. Miedo de no estar a la altura de las expectativas. Pero ¿sabes qué es más fuerte que el miedo? La certeza de que estamos mejor juntos que separados. Fue entonces que Miguel tomó una decisión. Se levantó, fue al cuarto y volvió con una cajita pequeña. La abrió y mostró un anillo simple de plata, con un delicado detalle. Era de mi madre, explicó. Me lo dio antes de morir y me dijo que lo guardara, para cuando encontrara a una mujer que lo mereciera. Creo que encontré a esa mujer. Leonora llevó la mano a la boca, los ojos vidriosos. Miguel se arrodilló ante ella. No es una propuesta tradicional. No tengo flores. No preparé un discurso bonito. Pero te pido, Leonora Ferreira, si aceptas ser mi esposa, no para acabar con rumores o por obligación, sino porque quiero construir una vida contigo. Porque estos niños te necesitan, porque yo te necesito. Leonora dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Acepto, Miguel. Acepto con todo mi corazón. Él le puso el anillo en el dedo. Quedó perfecto, como hecho especialmente para ella. Se abrazaron allí en la cocina, con el sol de la tarde entrando por la ventana, iluminando aquel momento que marcaba el inicio de una nueva familia. Los niños entraron corriendo y se detuvieron al verlos abrazados. ¿Qué pasó?, preguntó Pedrino. Miguel sonrió. Doña Nora se va a casar conmigo. Ahora será nuestra madre de verdad. Joaocino gritó de alegría y saltó al regazo de Leonora. Anina aplaudió y rió. Pedrino, el más serio, se acercó despacio. ¿Se va a quedar para siempre?, preguntó, con ese miedo aún presente. Para siempre, prometió Leonora, abrazándolo. Lo prometo. Pero mientras la alegría llenaba la casa, nubes oscuras se formaban en el horizonte. Y no eran solo nubes metafóricas. Una sequía estaba llegando, con desafíos que pondrían a prueba cada promesa hecha. El matrimonio se fijó para el mes siguiente. Sería algo simple, en la iglesia del pueblo, solo con algunas personas cercanas. Pero antes de celebrar, la naturaleza decidió probar a la familia Santos de manera cruel. La sequía comenzó despacio. Primero, los días se hicieron más calurosos de lo normal. Luego, las lluvias que debían venir no llegaron. Las plantas de la cosecha comenzaron a marchitar. El arroyo que atravesaba la propiedad se secó hasta convertirse en un hilo fino. Miguel observaba todo con creciente preocupación. Esa cosecha era el sustento de la familia. Si perdía la cosecha, no tendría dinero para pasar el año. Leonora vio la angustia en su rostro.
¿Cuánto necesitas?, preguntó directamente. Miguel la miró, sin entender. Para salvar la cosecha, para pasar este periodo. ¿Cuánto necesitas? Miguel negó con la cabeza. No puedo aceptar tu dinero, Leonora. Ya has hecho demasiado. Ahora somos familia, respondió ella con firmeza. Y las familias se ayudan. Ella tenía ahorros. No era mucho, pero era todo lo que había juntado en años de trabajo como maestra, dinero que guardaba para emergencias, para un futuro incierto. Y allí estaba ella, ofreciendo todo a un hombre con el que se iba a casar, a una familia que había abrazado como propia. Miguel, con lágrimas en los ojos, lo rechazó al principio, pero Leonora insistió. No es un préstamo, dijo ella. Es una inversión en nuestro futuro juntos. Con el dinero de Leonora, Miguel logró comprar agua para irrigar al menos parte de la cosecha. Trabajó días y noches, cargando cubetas, cavando canales improvisados, intentando salvar lo que podía. Leonora trabajaba a su lado, bajo el sol abrasador, sin quejarse. Los niños ayudaban como podían, llevando agua, arrancando maleza seca, manteniendo viva la esperanza. Los vecinos observaban todo con mezcla de admiración y desconfianza. Aquella maestra de la ciudad estaba allí, sucia de tierra, con las manos callosas, trabajando como un hombre al lado de Miguel. Las mismas personas que antes chismeaban ahora susurraban con respeto. Ella realmente se quedó, comentaban. No es interesada para nada. Es una mujer de carácter. Doña Carmen también lo vio. Desde lejos observaba a la nuera, que trabajaba incansablemente para salvar la finca de su yerno. Vio cómo los niños, sus nietos, sonreían de nuevo. Vio cómo la casa estaba cuidada, cómo había vida en ese lugar que antes moría de tristeza. Y algo en su corazón endurecido comenzó a ablandarse. La cosecha no fue abundante como en años anteriores, pero fue suficiente. Suficiente para pagar las deudas, comprar víveres y sobrevivir. Un año más, cuando la última carreta de maíz se vendió en la ciudad, Miguel regresó a casa y abrazó a Leonora por largos minutos. Lo logramos, susurró él. Lo logramos, corrigió ella, sonriendo. Finalmente llegó el día de la boda. Leonora no tenía vestido blanco ni flores importadas. Usó un vestido sencillo que ella misma cosió, de tela clara, con algunos bordados delicados. Recogió el cabello con flores del campo que Anina había recogido. Estaba hermosa en su simplicidad, radiante en su felicidad. La iglesia estaba llena. Vecinos que antes chismeaban ahora estaban presentes para ser testigos de la unión. El padre celebró la ceremonia con cariño. Miguel, con traje remendado pero limpio, no apartaba los ojos de Leonora. Cuando llegó el momento de los votos, habló con voz entrecortada. Prometo cuidarte como tú nos cuidaste. Prometo amarte, respetarte y caminar a tu lado todos los días de mi vida. Leonora respondió con lágrimas en los ojos. Prometo ser madre de estos niños, no para reemplazar a quien se fue, sino para darles el amor que necesitan ahora. Prometo ser tu compañera en la alegría y en la dificultad, porque fue en la dificultad donde encontré mi mayor felicidad. Entonces sucedió algo que nadie esperaba. Doña Carmen se levantó al fondo de la iglesia. Todos se giraron tensos, esperando un escándalo. Pero la mujer simplemente caminó hacia el frente, con los ojos rojos, se detuvo frente a Leonora y, para sorpresa de todos, la abrazó. Perdóname, susurró. Perdóname por todo lo que dije, por todo lo que hice. Eres una bendición para mis nietos. Mi hija estaría feliz, sabiendo que ellos están en buenas manos. Leonora correspondió el abrazo, llorando. Gracias, doña Carmen. Prometo honrar su memoria. La suegra asintió, secó sus lágrimas y volvió a su lugar. La ceremonia continuó. Cuando el padre los declaró marido y mujer, toda la iglesia aplaudió. Pedrino, Joacino y Anina corrieron a abrazar a sus padres. Sí, ahora eran padres.
Una familia completa, sellada no solo por el matrimonio, sino por el amor que habían construido juntos a través de todas las dificultades. La fiesta fue sencilla, pero alegre. Hubo comida abundante que los vecinos llevaron, música de guitarra, bailes animados. Los niños corrían por el patio riendo. Miguel y Leonora bailaron bajo las estrellas con el corazón ligero por primera vez en mucho tiempo. Cuando la noche avanzó y los invitados se fueron, se sentaron en la terraza de la casa, que ahora era de ellos. Nuestra casa, dijo Miguel, tomando su mano. Nuestra familia para siempre. Mientras la pareja miraba al futuro con esperanza, los niños dormían en paz, finalmente sintiéndose parte de algo sólido, algo permanente. Pero la vida aún tenía algunas sorpresas guardadas para esa familia. Sorpresas buenas, que demostrarían que el amor verdadero no solo transforma a quien ama, sino a todos los que están a su alrededor. Los meses siguientes trajeron una paz que nadie en la casa Santos conocía desde hacía años. Leonora asumió oficialmente el papel de madre y los niños florecieron bajo su cuidado. Pedrino, que antes cargaba el peso del mundo en sus hombros intentando ser el hombre de la casa, volvió a ser solo un niño de 8 años. Jugaba más, sonreía más, estudiaba con dedicación, porque Leonora, maestra que era, se aseguraba de enseñar letras y números a todos. Joacino perdió el miedo a apegarse. Se pegaba a Leonora todo el tiempo. La llamaba madre sin dudarlo. Dormía tranquilo, sabiendo que ella estaría allí al día siguiente. Y Anina, la pequeña Anina, se había transformado por completo. La niña que antes solo lloraba, ahora reía a carcajadas, corría por la casa, cantaba las canciones que Leonora le enseñaba. Cuando alguien preguntaba quién era su madre, señalaba a Leonora con orgullo. Miguel veía todo eso y sentía el corazón rebosar de gratitud. Se despertaba en la madrugada solo para observar a Leonora dormir a su lado, todavía sin poder creer que aquella mujer increíble había decidido quedarse, que había transformado una casa llena de tristeza en un hogar lleno de vida, que amaba a sus hijos como si los hubiera llevado en su vientre. La granja también prosperaba. Con 2 pares de manos trabajando y planificando juntos, las cosas mejoraban día tras día. Leonora tenía ideas que Miguel nunca había considerado. Propuso plantar un huerto más grande para vender en la ciudad, criar más gallinas para vender huevos, y organizó las finanzas de tal manera que lograron ahorrar un poco de dinero cada mes. Miguel se sorprendía pensando que había sido un tonto al intentar hacerlo todo solo durante tanto tiempo. Los vecinos cambiaron completamente de actitud. Las mismas mujeres que antes chismeaban ahora venían a pedir consejos a Leonora sobre crianza de hijos. Los hombres elogiaban a Miguel por la suerte de haber encontrado una esposa trabajadora y dedicada. La casa que antes nadie visitaba, ahora recibía gente todos los domingos para el café de la tarde. Doña Carmen se convirtió también en presencia habitual. La reconciliación con Leonora había sido sincera. La suegra visitaba a los nietos regularmente, traía dulces, contaba historias sobre su madre, pero hacía cuestión de incluir a Leonora en todo, reconociendo públicamente que los niños tenían mucha suerte de tener 2 madres, una que los trajo al mundo y otra que los guiaba por la vida. Un día, Leonora comenzó a sentirse mal por la mañana, náuseas, mareos, cansancio excesivo. Miguel se preocupó y la insistió a ir al médico en la ciudad. Cuando regresó de la consulta, Leonora tenía los ojos brillando de una manera diferente. Reunió a Miguel y a los 3 niños en la sala. «Tengo una noticia», anunció, con la emoción apenas contenida. «Vamos a tener un bebé, un hermanito o hermanita para ustedes». El silencio duró solo un segundo antes de que la casa explotara en alegría. Miguel abrazó a Leonora y giró con ella, riendo y llorando al mismo tiempo. Los niños saltaban alrededor, gritando de felicidad. Pedrino hizo 1000 preguntas sobre cuándo llegaría el bebé y si podía elegir el nombre. Joacino quería saber si podría jugar con su hermanito. Anina simplemente abrazó la barriga aún lisa de Leonora y dijo, «Mi bebé».
Esa noticia selló de una vez la unión de la familia. Ya no era solo una maestra cuidando a los hijos del viudo. Era una madre criando a sus hijos, los 3 que había recibido de regalo y el que ahora llevaba en su vientre. La noticia se esparció por el vecindario. Todos celebraron. Incluso el padre hizo una mención especial en la misa sobre cómo Dios recompensa los corazones bondadosos. Los meses del embarazo transcurrieron tranquilos. Miguel no dejaba que Leonora hiciera trabajos pesados. Los niños ayudaban con entusiasmo, ansiosos por la llegada del bebé. Pedrino construyó una cuna de madera con la ayuda del padre. Joacino hizo dibujos para decorar la habitación. Anina separó sus mejores muñecas para prestarlas al bebé. La casa entera respiraba expectativa feliz. Cuando Leonora entró en labor de parto, fue doña Carmen quien vino a ayudar. La ironía no pasó desapercibida. La misma mujer que había estado en contra del matrimonio estaba ahora sosteniendo la mano de su nuera, ayudando a traer al mundo a su nieto de sangre. El parto fue difícil y largo, pero al final todo salió bien. Era un niño fuerte y saludable, con pulmones potentes que anunciaron su llegada al mundo con un llanto vigoroso. Miguel sostuvo a su hijo en brazos y lloró, de alivio, de alegría, de gratitud por todo lo que habían vivido, por todas las dificultades que los habían llevado hasta ese momento. Leonora, exhausta pero radiante, observaba al marido con el bebé y a los 3 hijos mayores rodeando al padre, todos queriendo ver al hermanito. Esta es mi familia, pensó ella. Todo el sufrimiento, todas las dudas, todas las dificultades valieron la pena por este momento. Le dieron al niño el nombre de Bento, que significa bendecido. Y bendecidos todos se sentían. Aquella familia que había nacido de un anuncio de periódico, de una deuda de gratitud, de una valentía silenciosa, ahora estaba completa. Y el amor que los unía era tan fuerte, tan verdadero, que contagiaba a todos alrededor. La historia de Miguel y Leonora se hizo conocida en toda la región. Contaban sobre el viudo que nadie quería y la maestra que tuvo el valor de quedarse. Esa historia inspiraba a otros a creer que siempre hay esperanza, siempre hay un nuevo comienzo, siempre hay amor para quienes tienen la valentía de aceptarlo. Los años siguientes fueron los más felices que aquella casa conoció. Bento crecía fuerte y saludable, rodeado del amor de 2 padres y 3 hermanos que lo adoraban. La granja prosperaba cada vez más, fruto del trabajo duro y la planificación inteligente de Miguel y Leonora. Los niños estudiaban, ayudaban en las tareas, crecían felices y seguros. Pedrino, ya con 12 años, mostraba talento para los estudios. Leonora soñaba con enviarlo a la ciudad grande cuando creciera. Joacino tenía facilidad con los animales, ayudaba al padre con el ganado y las gallinas como si hubiera nacido para ello. Anina, con 5 años, era la ayudante oficial de Leonora en la cocina, siempre queriendo aprender a hacer pasteles y dulces. Y Bento, con 2 años, era la alegría de la casa, corriendo detrás de sus hermanos mayores, riendo de ese modo despreocupado que solo los niños pequeños saben hacer. La casa había sido completamente reformada. Ya no había goteras, la cerca estaba firme, la cocina ampliada y hasta tenían un cuarto nuevo para los niños. El patio estaba lleno de flores que Leonora había plantado, un huerto generoso y árboles frutales que empezaban a dar sus primeros frutos. No era una finca rica, pero era próspera y, lo más importante, era un hogar lleno de amor. Miguel miraba atrás y a veces no podía creer la transformación. Recordaba al hombre desesperado que había puesto aquel anuncio en el periódico, sin esperanza, sin energía, solo sobreviviendo. Y ahora se veía a sí mismo como un hombre realizado, con una esposa maravillosa, 4 hijos sanos y una granja que les daba sustento digno. La diferencia era tan grande que a veces parecía un sueño. Leonora también reflexionaba sobre su viaje. Pensaba en la joven de 22 años que fue salvada por un extraño bondadoso en un camino solitario. Recordaba cómo guardó esa gratitud durante 10 años hasta tener la oportunidad de devolverla.
Pensaba en cómo aquella decisión de responder a un anuncio de periódico había cambiado su vida por completo. No se arrepentía de nada. Cada dificultad, cada chisme, cada desafío había valido la pena, porque al final había encontrado no solo una familia, sino su lugar en el mundo. Los niños mayores ya conocían la historia de cómo Miguel y Leonora se habían encontrado. Pedrino adoraba escuchar cómo su madre había sido salvada por su padre años atrás. Joaocino se fascinaba con la parte del accidente de la carreta, y todos coincidían en que había sido cosa del destino. Esas dos personas estaban destinadas a encontrarse nuevamente. Doña Carmen, en sus últimos años de vida, se convirtió en una abuela cariñosa de todos los nietos, sin distinción. Los trataba con el mismo cariño, les traía regalos, contaba historias y siempre decía para quien quisiera escuchar, Leonora es lo mejor que le pasó a esta familia. Fui tonta por no darme cuenta desde el principio. La comunidad entera reconocía a esa familia como ejemplo. Cuando aparecía algún viudo o viuda desesperado, perdido, sin saber cómo seguir adelante, los vecinos contaban la historia de Miguel y Leonora, cómo ella tuvo el coraje de quedarse, cómo él tuvo el coraje de amar de nuevo, cómo juntos construyeron algo hermoso sobre las ruinas de dolores pasados. Un domingo por la tarde, toda la familia estaba reunida en el patio. Miguel asaba carne en una parrilla improvisada. Leonora arreglaba la mesa con la ayuda de Anina. Los niños jugaban a la pelota. Bento intentaba seguir a los mayores, cayéndose y levantándose, riendo siempre. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con tonos naranja y rosa. Miguel dejó lo que estaba haciendo y simplemente observó la escena. Su corazón se llenó de gratitud. Se acercó a Leonora y la abrazó por detrás. Gracias, susurró en su oído. Por todo, por quedarte, por haber transformado nuestras vidas. Leonora se giró en sus brazos y sonrió. Gracias a ti por salvarme en aquel camino hace años. Sin darte cuenta, me salvaste 2 veces, una ese día y otra al darme esta familia. Se besaron suavemente mientras los niños hacían sonidos de disgusto y reían. Miguel y Leonora también rieron, abrazados, rodeados de sus hijos, rodeados de todo lo que habían construido juntos. El viudo que nadie quería había encontrado no solo una esposa, sino una compañera de verdad. Y la maestra solitaria había encontrado no solo un hogar, sino una familia entera para amar. Aquella noche, después de que los niños durmieron, Miguel y Leonora se sentaron en la terraza como lo hacían todas las noches. Miraron las estrellas en silencio cómodo. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Miguel. De absolutamente nada, respondió Leonora, tomando su mano. ¿Y tú? De haber tardado tanto en poner aquel anuncio, Miguel, podríamos habernos reencontrado antes. La historia de Miguel y Leonora no fue un cuento de hadas, fue algo mejor, real, hecha de trabajo duro, de decisiones valientes, de amor construido día tras día, hecha de segundas oportunidades y corazones dispuestos a reempezar. Y demostró que a veces, cuando todo parece perdido, basta que una persona tenga el coraje de quedarse para que todo cambie. Una persona que vea más allá de las apariencias, más allá de las dificultades, más allá de lo que todos dicen. Una persona que elija el amor sobre el miedo. Y cuando 2 personas así se encuentran, no hay tormenta que no puedan enfrentar juntas. Y así terminó la historia del hombre que nadie quería y de la mujer que decidió quedarse.